Hola, ¿qué tal? Familia Punto de Gracia, y amigos también que nos escuchan y nos ven por medio de sus dispositivos, teléfonos y tablet y computadoras. Pues otra vez nuevamente, gracias a Dios por la tecnología, que podemos estar nuevamente comunicados. Seguimos comunicados, seguimos unidos de esta manera, aunque no podemos abrazarnos, pero seguimos más unidos que nunca. Wow. El tema de esta predicación, de este domingo, eh, la verdad es que no encontré entre estas dos temas cuál poner y les voy a decir los dos. Así es que uno era, ¿qué va a pasar mañana? Esa pregunta, ¿qué va a pasar mañana? Y la otra es una mejor versión de mí, una nueva versión mía. Y pues es de lo que voy a hablar hoy, es lo que quiero comunicar a ustedes. Esta predicación nace de un comentario que me hizo mi esposa esta semana. Ella me dijo, nada va a ser igual en este mundo después de esta situación que vivimos la gente. Y la verdad es que espero que no. En verdad, espero que no sea igual. Y sin embargo, me temo que cuando todo esto quede atrás, muchos olvidarán lo que pasó y seguirán viviendo como vivían antes de esta crisis. Yo espero que nosotros, los creyentes, no olvidemos de dónde nos ha dado Dios. A pesar de lo que pase, a pesar de que algunos ya no estén. Eh, Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios 10:1, lo siguiente: Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. ¡Wow! ¿Saben qué? Pablo estaba hablando de 1500 años atrás. Estaba hablando de muchas generaciones atrás. Así es que espero que nadie de nosotros olvidemos lo que Dios está haciendo, lo que Dios hará en estos días, en estas semanas y en estos meses. Que no lo olviden nuestros hijos ni nuestros nietos hasta que Jesús venga. Seguimos en esta cuarentena ya por más de un mes. Y aunque no vivimos un entierro total, pues no hay muchas cosas que podamos hacer. Extrañamos ir al parque, aunque antes nunca íbamos al parque. Extrañamos hacer muchas cosas que hoy no podemos hacer, aunque antes ni las hacíamos. Con este tema, recordaba algunas historias, la historia bíblica de José, de Jonás, de David, de Pablo. ¿Saben? La mejor versión de ellos fue cuando pasaron por fuego, cuando pasaron por pruebas injustas, cuando salieron de esto, salió una mucho mejor versión de cada uno de ellos. José fue esclavizado, fue vendido por sus hermanos, estuvo como esclavo y luego después estuvo preso injustamente muchos años en la cárcel. ¡Wow! Y después de todo eso salió un mucho mejor José, una fe fuerte, una fe creciente cuando salió de la cárcel. Jonás estuvo 3 días solamente en el vientre de un pez muy grande. Muchas veces los niños o la gente dice de una ballena y la Biblia nunca dice que una ballena, dice que era un pez muy grande y debió de haber sido muy, muy grande para que Jonás pudiera estar ahí adentro. Y esos 3 días fueron algo increíble. Fue una prueba tremenda, horrible, pero el Jonás que salió después de estos 3 días fue un Jonás fortalecido en el espíritu, en su fe. David sufrió persecución de Saúl durante muchos años y se tuvo que encerrar en cuevas durante mucho tiempo. Sufrió injustamente la persecución, el intento de asesinato, todo lo que él sufrió ahí escondido en una cueva. ¿Y qué salió de ahí? Un gran hombre, un hombre de fe. ¡Wow! Pablo,
Pablo sufrió la persecución de los peores tiempos de la iglesia y luego estuvo en cárcel injustamente. Es donde escribió las cartas, muchas de las cartas paulinas, que lo que le llamamos en el argot cristiano, cartas paulinas, wow, son de tanta bendición para ti y para mí, esos tiempos difíciles de prueba para él, donde fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir todo esto. Wow, qué hermoso. ¿Saben? Quiero compartir con ustedes la parte de esta profecía de Zacarías, hablando del pueblo de Israel. Zacarías 13, versículo 9 dice lo siguiente. Dice, a este último grupo, estaba hablando del pueblo, de la ciudad donde estaba, lo pasaré por el fuego y los haré puros, los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Y entonces invocarán mi nombre y yo les responderé, les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Wow, fíjense lo que dijo Dios, lo que les habló. Los pasaré por el fuego y los haré puro, los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro, y entonces invocarán mi nombre y yo les responderé. Wow, después de pasar por fuego, nosotros invocaremos su nombre y Él nos escuchará. Wow, nosotros diremos, el Señor es nuestro Dios. Pedro escribió en su primer carta, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7, lo siguiente: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y dice aquí en la última parte de estos versículos, pongamos atención, dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Perdón. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Saben? Nuestra fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. En estos tiempos de crisis, de dificultad, nuestra fe está siendo probada de la misma manera en que el fuego prueba y purifica el oro. Y nuestra fe saldrá adelante. Nuestra confianza en Dios será suficiente para salir, para crecer y para hacer muchas más cosas. Saben, en estos tiempos escuchamos de trabajos perdidos, de problemas económicos, de enfermedades. Parece que las buenas noticias no llegan, se quedaron en un rincón, en un lugar olvidado, en los pasillos de los hospitales, bajo las casas de cartón, de lámina, de mucha gente pobre y humilde que hoy no tiene techo firme, que hoy no tiene que comer. Wow, hay mucha gente en necesidad. Saben, mientras escribía esta predicación, recordé una canción muy vieja de Julio Iglesias, porque yo estaba hablando de que la vida va a cambiar, mi esposa también, y sin embargo, Julio Iglesias cantaba una canción que dice, la vida sigue igual. Seguramente muchos de ustedes ni la conocieron ni se acordarán, es de mis tiempos de juventud. Dice, unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Y luego dice, siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar.
al final. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual y no. Yo quiero hoy decir que no. No, la vida no debe de seguir igual. No. ¿Y saben por qué no? Porque nuestra amada iglesia, nuestra iglesia universal, ha sido desplazada, ha sido sustituida o menospreciada por muchos y también muchas veces por nosotros mismos. Es tiempo de que la iglesia surja y sea levantada por todo el mundo, en todo lugar. John Stott, en su libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, dice que en demasiados casos los evangélicos hemos sido o tal vez aún somos escapistas irresponsables. En la página 103, los creyentes debemos cambiar la mentalidad escapista. Digamos con más claridad, cuando se refiere a mentalidad escapista, es una mentalidad evasiva. La mentalidad escapista es la mentalidad de evadir nuestra responsabilidad como iglesia de ganar el mundo para Dios. Pues pensamos que el mundo le pertenece al diablo y que pronto se va a terminar. Por eso olvidamos nuestra responsabilidad presente, añorando el más allá. Necesitamos un cambio de paradigma, ir de la operación de rescate a la transformación del mundo. Hoy más que nunca este mundo necesita a Dios, necesita a Jesús, necesita al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos creído que la iglesia va a escapar de la hecatombe final por la puerta trasera, huyendo como una viuda indefensa, cuando somos la esposa del Cordero que entra triunfante por la puerta principal para traer los reinos de este mundo a los pies de Cristo. Nos hemos convencido que no debemos estar en la tierra, que este lugar no nos corresponde, que como somos ciudadanos del cielo y estamos de paso, no tenemos propósito alguno durante nuestra estadía aquí, pues esta es una idea contraria a lo que Dios dispuso para sus hijos. Si estamos en esta tierra, no es porque Él, o sea, Dios, no sabe qué hacer con nosotros, sino porque tiene un propósito que debemos cumplir antes de ir y vivir y estar con Él en nuestra vida eterna. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? Tenemos la posición en los lugares celestiales, pero estamos en la tierra para hacer lo que nos delegó Él. La pregunta es, ¿qué debemos hacer aquí? Pues debemos mantener la victoria y el avance del reino, pero esto requiere grandes esfuerzos de nuestra parte para no depender de nuestras fuerzas, sino de su poder que actúa en nosotros. Cuando un creyente empieza a ver la verdad del reino de Dios, necesita liberar inmediatamente la capacidad y el poder para servir, para amar, pero sobre todo para hablar a otros en el nombre de Cristo, hablar de Cristo a otros como instrumento de transformación del mundo de acuerdo al momento histórico que hoy nos corresponde enfrentar en esta situación en la que vivimos. Debemos liberar el poder del Espíritu Santo para predicar y hablar a todo el mundo de nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en Jesús, sin miedo, con plena seguridad, no dudando. Hechos 1:8 dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán, fíjense bien, recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y lo vamos a transferir a nuestros tiempos y en nuestro lugar. Tendrán poder por medio del Espíritu Santo para hablar de mí en Monterrey, en Escobedo, en Apodaca, en San Nicolás, en Guadalupe, en Santa Catarina, en todos los municipios alrededor de Monterrey, en Linares, en donde quiera, en todo Nuevo León, en todo México y en todo el mundo.
recibiremos poder o recibimos poder del Espíritu Santo para predicar. Así que el reino de Dios es instaurado en la tierra por Cristo y la iglesia debe recobrar el legado que nos dejaron grandes misioneros evangelistas durante tantas generaciones a través de más de 2000 años desde que Jesús fundó su iglesia. Ejercer la autoridad que le ha sido conferida de tal forma que pueda establecer justicia y traer el orden de Dios a este mundo. ¡Wow! Oro para que por el estudio de la palabra de Dios, la mentalidad del reino sea establecida en cada hijo de Dios y que cada hijo de Dios se comprometa a cumplir el propósito eterno por y para el cual está en la tierra. ¿Saben? También recordé que Marcos Vidal escribió un libro, un canto que es una poesía, que se llama Cristianos, y se los voy a leer rápidamente, y dice: antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy, al contemplarlos, se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? ¡Wow! Así termina este canto. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti, iglesia amada, no habrá quien te despierte? Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. ¿Te has dado cuenta? Afuera de nuestro auditorio dice auditorio punto de gracia. No dice iglesia punto de gracia. Porque hemos recalcado durante años y en muchas predicaciones y de muchas maneras que tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Necesitamos levantarnos. Necesitamos revivir. Este canto describe nuestra iglesia actual, nuestro cristianismo. Mi oración y mi sueño es que después de este pasar por fuego de nuestras iglesias, resurjamos más unidos que nunca. ¡Wow! En estos tiempos en que la iglesia está más desunida que nunca. Unos hablando de otros, criticando a otros, no apoyando a otros. Necesitamos unidad en la iglesia universal, en todas nuestras iglesias. Necesitamos que el amor surja como nunca después de este fuego para levantar a Jesús y a su iglesia con victoria. Lucas escribió en Hechos 16, versículos 4 y 5, luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada
día. Necesitamos esta iglesia que se fortalezca en fe y que los creyentes crezcan día a día en nuestras iglesias, día a día nuevos creyentes, gente que nunca había escuchado de Jesús y de Dios. Necesita llenar nuestras iglesias después de todo esto, porque ellos necesitan de Dios. Wow. En Efesios 1, 17 al 23 dice lo siguiente: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes por su presencia. Y dice, no solo en este mundo, porque no solo en este mundo, significa que también en este mundo Jesús es pleno y es suficiente en su iglesia, y nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia, y tenemos que levantarnos con poder, del mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, el poder del Espíritu Santo para predicar, para hablar, para compartir de ese gran amor y de ese gran Dios amoroso Jesús, del cual tanta gente está necesitando hoy. Así es que, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Sabes? Mañana se va a levantar una mejor versión de ti. Mañana se va a levantar o se está levantando ya en este mañana una nueva y una mejor versión de la iglesia, una mejor versión de Punto de Gracia, una mejor versión de ti y de mí. Sí. Y si es así, ahora tendremos una nueva versión de nuestra iglesia universal. Tendremos una nueva versión de cristianos. Una mejor, mucho mejor versión tuya y mía y de todos los que hemos creído en donde quiera y en todo el mundo. Se necesita levantar esta iglesia. Se necesita levantar con poder, instaurar el reino de Dios en este mundo mientras estemos aquí, hasta que Dios nos llame a casa. Tenemos que levantar nuestra iglesia. Esta iglesia resurge en tú y yo, unas nuevas personas, con humildad y con mucho poder del Espíritu Santo. Vamos a crecer, vamos a ser mejores. Dios nos está hablando. Así es que sí, no nos conformemos a este mundo. ¿Qué va a pasar mañana o qué está pasando ya en nuestras vidas? Está haciendo Dios algo increíble dentro de nosotros, pero también quiere hacerlo fuera de nosotros, en su iglesia, para la gente que está afuera necesitando tanto, hoy más que nunca, de Dios. Nosotros somos las personas que vamos a hablar. Dice su palabra que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. No es necesario que las piedras hablen. Tú y yo necesitamos hablar como iglesia a toda la gente necesitada. Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre,
porque tú dentro de toda esta situación serás glorificado. Tu iglesia será levantada hoy más que nunca, Señor. Será levantada de esa somnolencia, Señor, en la que hemos caído. Hemos sido engañados, Señor, y ahora queremos, Padre, entenderlo plenamente y no enfocarnos en nada más que en predicar, en hablar a otros, en apoyarnos como iglesia, Señor, en no juzgar, en no señalar a nadie, sino, Padre, en crecer cada día más y más como tu iglesia. Somos tu cuerpo, Señor. Que cada uno de nosotros entendamos nuestra gran responsabilidad cuando nos dijiste ir y predicar el evangelio por todo el mundo. ¡Wow! Tenemos esa gran comisión, esa gran responsabilidad de hacerlo, Señor. Que no lo olvidemos como iglesia, Señor, y que hoy más que nunca salga y nazca esa pasión en nuestros corazones para hablar de ti, Señor, para hablar de lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, y lo que puedes hacer en las vidas de los demás, Señor, hasta que estemos en tu presencia, Señor. Gracias porque tenemos por medio de ti la vida eterna, Señor, porque resucitaste y resucitamos juntos o resucitaremos juntamente contigo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por tu palabra para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. No quiero terminar hoy sin orar nuevamente, Padre, por todos los enfermos en los hospitales, Señor. Padre, por todos, en todos lados, aquí en Monterrey, en los hospitales de Monterrey, de toda su área metropolitana, Señor, de todo Nuevo León, de todo México y de todo el mundo, Señor, por todos los enfermos del coronavirus, pero también de cualquier otra enfermedad, Señor. Nosotros pedimos tu sanidad y tu bendición, que hables nuevamente y sean sanados, Señor. Pedimos de tu protección para los médicos, los enfermeros y las enfermeras, Señor, para los camilleros, Señor, para las personas que conducen ambulancias, Señor, para todas las personas que trabajan en hospitales y que están cerca de personas enfermas, Señor. Padre, yo pido de tu protección y tu cuidado, Padre, de tu bendición, Señor. Pedimos por cada enfermo, Señor, por todos, Señor. Pedimos también por tu iglesia que sea levantada hoy más que nunca, Padre, tu bendición hacia nuestra iglesia, Punto de Gracia, hacia cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, en este tiempo, en estas semanas. Padre, que tu gracia, tu amor es suficiente, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. Cuídanos de enfermedad, Señor. Líbranos de todo mal, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén